Club Atlético Boca Juniors le acaba de ganar a Talleres de Córdoba 0-1 de visitante, con gol de Adam Vareiro, el paraguayo, el delantero centro que tiene hoy en día Boca, que es quizás el delantero en más forma de Boca junto con Merentiel. Un partido muy importante, porque aparte de sumarle 3 puntos en el torneo de apertura, creo que ya será la fecha 15 por ahí. También es muy importante para lo que se va a venir este mes, que va a ser quizás el mes más complicado del ciclo de Úbeda, porque arranca la Libertadores, tenés partido de visitante, tenés muchos clásicos, Independiente, River, entre estos. Y también en parte es una victoria muy importante porque Boca el año lo arrancó yéndole bastante mal de visitante. Es verdad que tuvimos algunos encuentros como por ejemplo Lanús, que fue recientemente quizás, que grabamos 3-0 bastante bien merecidamente. Y hoy también otra victoria bastante merecida contra Talleres de Córdoba en Córdoba, donde quizás nos pudo haber empatado Talleres, sí, tuvo oportunidades para hacerlo, nosotros también tuvimos oportunidades para aumentar el marcador. Y otra cosa que es bastante importante, Boca sigue manteniendo un invicto de 9 partidos en todas las competencias, manteniendo o empates o victorias, sin derrotas. 9 partidos consecutivos sin perder. Contra Platense 0-0, 0-0 contra Racing, 2-0 contra Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, 0-0 contra Gimnasia de Mendoza, 0-3 contra la Luz de Visitante, como mencionaba anteriormente, 1-1 contra San Lorenzo, 1-1 contra Unión, 2-0 contra Instituto y 1-0 contra Talleres el día de hoy. Todos estos partidos, menos contra Gimnasia de Chivilcoy, fueron del torneo Apertura, claramente. Y hoy se celebra la victoria. ¿Por qué se celebra? Porque era un Talleres, primero, que es un buen equipo, tiene al técnico Carlos Tevez, la leyenda de Boca, pero que en la apertura venía bastante bien, ahora está sexto con esta derrota con 18 puntos. Boca por su lado sube al puesto número 3, está tercero con 20 puntos. Y en la anual Boca está cuarto con 21 puntos, 21 unidades, mientras que Talleres está décimo con 19. Y creo que en la victoria de hoy también hay un gran mérito por parte del cuerpo técnico de Úbeda y de los jugadores, porque debe ser muy difícil a pocos días de empezar la Libertadores, ya debutar en Chile también de visitante, ir a la cancha de Talleres y ganar un equipo que estaba relativamente bien en el torneo, como ya vimos anteriormente. Y más sabiendo que a principio de año, en 2026, habíamos perdido bastantes puntos de visitante y también de local. Y bueno, estos son 3 puntos que suman, siguen sumando y son bastante importantes y cruciales para determinar también lo que va a ser el año, la tabla anual. Piensen que hace 2 fechas Boca estaba muy complicado y bueno, con estas 2 victorias que venimos ya seguidas, sumó bastantes puntos, 6 puntos, y repuntó bastante en la tabla, tanto en la anual como en la apertura. Y la verdad que es un Boca que hoy para mí estuvo muy bien planteada la formación, reservando un poco los titulares, creo que jugaron solamente 4 de los titulares de los 11 posibles, cambió el arquero, cambió toda la defensa completa, en mediocampo dejó a Milton Delgado nomás y a Aranda, y en la delantera dejó a Merentiel y a Vareiro, los 4 últimos los titulares, luego era todo el resto suplentes. Y bueno, esto también es un poco, lo voy a relacionar con Uruguay, con Marcelo Bielsa. Es justamente todo lo contrario que hace justamente el técnico de la Celeste con el técnico del conjunto Ceneice. La rotación, lo más fundamental en un equipo. Saber cuándo rotar a los jugadores. Muy bien lo hizo hoy Claudio Úbeda, como no lo ha hecho Marcelo Bielsa en prácticamente todo su periodo por Uruguay. Pero bueno, eso ya lo tiene mi opinión de los partidos amistosos que tuvimos las fechas FIFA anteriores contra Inglaterra y contra Argelia, lo pueden ir a ver. Y bueno, nada, hoy rotó prácticamente todo el equipo. Es verdad que algunos estaban lesionados, los titulares, como Marchesín, por ejemplo, y por eso jugó Bray. Pero gracias a la rotación van a estar mucho más descansados algunos jugadores. Algunos titulares entraron en el segundo tiempo, en el entretiempo. Pero es verdad que sumando menos minutos, que está bien, porque tendremos Libertadores el siguiente partido, también tenemos Clásico, y tenemos muchas cosas muy interesantes donde tienen que estar sí o sí los titulares al 100%. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a ir con el partido. Primero, Boca, vamos a leer la formación porque de memoria no me sale. Formó con un 4-4-2. Leandro Bray en el arco por Agustín Marchesín, que está lesionado. Esperemos que vuelva ya para el próximo partido. Eso es lo que estaban viendo, lo dijeron en la transmisión. Luego en defensa, Juan Marinaga, Figal, Pellegrino y Braida. Ander Herrera, Delgado, Belmonte y Aranda completando el mediocampo. Y doble 9 Merentiel y justamente el paraguayo Vareiro, que fue el único autor del único gol del partido. Los últimos 4 mencionados, Merentiel, Vareiro, Aranda y y Milton Delgado, los únicos titulares, los únicos 4 titulares regulares de este Boca. Quizás Ander Herrera un poco más, pero suele ser más suplente, y luego todo el resto sí ya son suplentes. Pero lo que se destaca acá a Claudio Úbeda, justamente el técnico del conjunto Ceneice, es que mantiene la formación del 4-4-2, siempre manteniendo la misma formación a pesar de cambiar los jugadores, de rotar, y mantiene la táctica también del equipo. Y la verdad es que funcionó muy pero muy bien. O a ver, siempre puede ser mejor, siempre hay mejorías para hacer, pero la verdad que estuvo bastante bien, yo creo. Y creo que el mejor funcionamiento le da a este equipo, aparte de Leandro Paredes, que creo que es la pieza más fundamental de este conjunto, se mostró justamente cuando entró en el segundo tiempo. Creo que cambió completamente el partido. Es Tomás Aranda, el chico de apenas 18 años que lleva, no sé si 8 partidos en toda su carrera como futbolista profesional en primera división con Boca Juniors.
La verdad que la está rompiendo y cada vez lo demuestra mejor. Cada partido que pasa lo hace mejor, se siente más acompañado también por el equipo, que es importante. Un jugador que juega libre, que su posición al arranque es por banda, pero termina jugando en toda la cancha prácticamente. Que empieza los ataques y que los termina también. Es muy asistidor, es goleador también, o por lo menos intenta hacerlo. Y creo que hoy se cumplió la expectativa de lo que se esperaba. Un partido donde empezamos con suplentes, con prácticamente la gran mayoría del 11 suplentes, contra un rival difícil de visitante, que a Boca este principio de año también le está costando muchísimo ganar los partidos visitantes o incluso empatarlos. Perdía prácticamente todos los partidos. Y hoy contra Talleres se mostró una versión buena, donde tuvo errores, hay cosas por mejorar obviamente, pero la verdad es que muy bien, muy buena esta faceta de Boca que reversionó justamente Claudio Úbeda. Ahora hay que mantenerla de esta manera, ¿no? Para Libertadores, para los partidos que se vienen del torneo de apertura, para todo, para la Copa Argentina, para todos los torneos hay que jugar de la misma manera. Con la misma formación, manteniendo la misma táctica, Aranda suelto claramente, con Paredes manteniendo el equilibrio de la cancha y con todos los roles que están cumpliendo los jugadores. Y ya entrándonos en el partido, creo que los primeros 15 minutos fue donde se vio un mejor Boca, al menos en un tiempo lapso continuo, donde mejor se vio Boca juntando espacios, juntando pases largos, cortos, con un Belmonte que le tiene un pase filtrado a Merentiel, que no termina siendo gol, pero es una buena oportunidad también, con un mediocampo que aportaba mucho en la defensa y en el ataque, con un Leandro Bray que quizás con los pies no tiene esa confianza que tendría que tener un arquero, pero luego que tampoco estuvo tan mal, y luego con una Aranda que, como ya mencioné, estuvo suelto y la verdad que participó muchísimo. Y eso es una imagen que en el club cambió, porque hace unos meses se veía un Boca que cuando iba a jugar de visitante aguardaba lo que decía el equipo local, que no se plantaba de la misma forma de que se planta hoy, que va a buscar el resultado, que va a buscar con confianza, que predispone el juego a partir del primer minuto del partido. Es algo que cambió mucho en los últimos partidos justamente de Boca, de visitante claramente, y que es un cambio bastante bueno. Esto es un mensaje claro y directo de que Boca ahora va a enfrentar los partidos yendo a buscar el resultado ya en los primeros minutos, que es algo bastante importante y una gran mejoría. Y bueno, con el correr de los minutos el partido se fue planchando un poquito. Hasta la primera media hora del partido no hubieron jugadas claras, ni para Boca ni para los Talleres, y ya cuando Boca se notaba un poco más apaciguado en el ataque, empezó a jugar un juego más directo, no tanto posesional, como sí lo ha hecho en el anterior partido, que me acuerdo que tuvo un juego muy, muy posesivo. Esta vez fue un juego mucho más directo y con Talleres que buscaba el error de los defensas, que algunos lo tuvo, como Figal o como Bray, tuvieron algunos errores en defensa que no aprovechó del todo Talleres, pero que atacó un poco por ahí también por ese lado. Creo que era su clave justamente para la ofensiva del conjunto local. Y Boca que juega un juego más directo, como digo, y que aprovechó también estas situaciones, donde hubieron jugadas muy claras. Y creo que la segunda media hora del segundo tiempo, creo que fue el mejor lapso que tuvo Boca en el partido. No solamente en el primer tiempo, que había dicho que los primeros 15 minutos habían sido los mejores de justamente los primeros 45 minutos. En los segundos 45 minutos, la primera media hora fue incluso mejor. Creo que quedó opacada por sobre la del primer tiempo, porque en los primeros 45 minutos Boca tuvo algunos errores defensivos, no se podía encontrar tanto con la pelota, pero ya luego en el segundo tiempo esto me lo mejoró bastante. Recuperando muchas pelotas, sacando la pelota en jugadas peligrosas de Talleres, reventándola a la mierda, que es preferible que hagan eso los defensores a que intenten salir jugando y la pierdan. También ganándole mucha posesión en mitad de cancha a Talleres, justamente. Bueno, por ejemplo, el error que tuvo la situación más clara del partido fue uno de Pellegrino, que hace un mal rechazo de cabeza y le queda un jugador, no me acuerdo el nombre ahora, de Talleres, que estaba habilitado. Yo pensé que estaba en offside, pero estaba habilitado. No me acuerdo por qué defensor, pero que cabecea, tenía el arco de frente y cabecea lamentablemente para Talleres, cabecea muy al costado y bueno, se termina yendo la pelota para suerte de Boca, porque era una jugada muy clara. Y que la verdad no termina siendo gol. Por esto literalmente no fue gol, porque está habilitadísimo el jugador. Como dije, yo al principio pensé que era offside, pero no, termina siendo habilitado por un defensor de Boca. Y que la verdad nos salvamos por esto. Y luego una jugada clara ya de Boca, fue una jugada muy buena de Aranda, que se llamaba a dos jugadores. Le mete un paso filtrado espectacular a Mentiel. Y Herrera, el arquero de Talleres, sale muy bien en el momento justo para llegar a cortar esa pelota que justamente se había dado un autopase Miguel la Bestia para justamente amagar al arquero y definir a placer, pero bueno, Herrera adivina muy bien la intención del uruguayo y termina atajándola y salvando una buena pelota y una buena jugada clara de Boca. Y bueno, estas son las maravillas que nos deja el pibe Aranda, de 18 años, en todos los partidos que haya jugado con Boca. Siempre tiene algún destello de crack, que se le nota la confianza que se tiene justamente y la confianza que le dan sus jugadores también. Pues sabiendo que es un pibe de 18 años que apenas va muy pocos partidos jugados en primera edición, ya se está haciendo cargo de la ofensiva Boca. Es la máxima figura del partido de hoy, fue para mí, y que es también la máxima figura de la ofensiva de justamente el equipo Ceneice. Con unos caballos lesionados, que no sabremos qué pasará cuando vuelva,
pero que para mí no tiene que salir ni en pedo de este 11 titular. Y lo bueno que tiene Aranda también es que tiene mucho criterio, tiene mucha inventiva para justamente definir las jugadas. Parece que procesa las jugadas un segundo antes de cómo las va a hacer, a veces sale bien, a veces sale mal. Hoy tuvo una que perdió casi en la mitad de la cancha y generó una jugada para Talleres, pero generalmente le suele ser bien. Y es un chico que de estos errores obviamente va a aprender. Y que la verdad, ya hablando de los errores, tiene pocos. Y que bueno, generó muchísimo juego hoy para Boca y fue la gran figura para mí. Y ya me voy a ver venir el típico que dice, no, en Libertadores no va a aparecer, contra Independiente no va a aparecer, contra River no va a aparecer, en los partidos importantes no va a aparecer. Es un pibe de 18 años que se está haciendo cargo de Boca, que está siendo el referente de este Boca Juniors. O sea, si no tiene un partido bueno en Libertadores, es entendible, es lo más común que pase. Es anormal que un chico de 18 años esté jugando como está jugando Aranda en el club más grande del mundo o de Sudamérica por lo menos. Es una locura, sinceramente. Tiene un talento nato espectacular y lo está reflejando justamente en todos los partidos que lo está poniendo Claudio Úbeda, que lo está aprovechando muy bien también. Porque el técnico justamente es quien más tiene que aprender o tiene que saber cuándo es que tiene que poner al pibe. Y lo está poniendo titular porque, bueno, primero que no había tanto recambio tampoco. Boca es un equipo que no tiene tanto recambio, tiene muchas lesiones. Y que se lo subió a la primera de Boca, a la primera edición, y que la verdad le está dando muchísimos frutos, muchísimas respuestas. Y le ha mejorado la cara a este Boca, que principalmente gracias a él y a otros jugadores como Leandro Paredes, por ejemplo, Boca está como está. Quizás no es el mejor Boca, claramente, pero ya a la Copa Libertadores al menos positivo, con quizás un 60% 40 a favor, claramente, más cosas positivas que negativas, porque ha mejorado muchísimo en los últimos partidos. Y creo que ya los cambios que hace Úbeda en el minuto 61 de Paredes y Ascasíbar por Belmonte y Herrera son claves, determinan lo que terminó siendo el partido, que 10 minutos luego terminó aumentando el marcador para Boca Juniors con el gol de Vareiro, y que terminó siendo un juego mucho más posicional y mucho más seguro para Boca. Donde ya Paredes, protagonista de una jugada clara de Boca, un pase muy bueno filtrado al pibe Aranda que mantiene la pelota, busca el pase filtrado también a justamente el delantero paraguayo de 3 dedos, un pase hermoso, exquisito del argentino de 18 años, que remata el delantero centro, que parecía que estaba en offside, bueno, el remate se fue al costado del palo, parecía que estaba en offside, lo habían cobrado, pero no estaba en posición adelantada, podría haber sido válido el gol, pero no terminó siendo una gran jugada colectiva entre Paredes, Aranda y Vareiro. Y en vez de esto venirle mal a Boca, porque había desperdiciado una jugada muy pero muy clara que no estaba en offside Vareiro, Boca le vino bien, inclusive, y mejoró en ataque, mejoró en la ofensiva, en las jugadas claras, en las jugadas peligrosas justamente, y la siguiente jugada que generó terminó siendo el gol justamente del paraguayo, que había errado esa ocasión muy pero muy clara anteriormente. También, donde el protagonista es Aranda, comenzando de mitad de cancha, avanzando con la pelota, se la pasa a Merentiel, y Merentiel con una genialidad de primer toque, un pase filtrado a espaldas de los defensores, que pasa entre el arquero, que sale mal para mí, y entre los defensores que también marcan mal, donde estaba Vareiro para empujar al placer y poner el 1-0. Un gol merecido, un gol buscado, un gol que Boca necesitaba para abrir el marcador y para hacerse dueño del encuentro. Y destaco el pase de Merentiel porque la verdad que es una genialidad de la bestia. Un pase de primera que encuentra muy bien a Vareiro, un pase muy preciso y que es la gran clave para anotar justamente el 0-1 en el marcador, y con este resultado termina el partido, a fin de cuentas. Luego de más cambios de Úbeda, ingresan a Ángel Romero y Milton Jiménez. Milton Jiménez, primer partido del 2026, por Miguel Merentiel y Adam Vareiro. Los dos 9 salen porque ya estaban acumulando un cansancio de todos los partidos que habían acumulado justamente anteriormente. Y luego también sale el lateral izquierdo Braida por Lautaro Blanco. Y creo que esto es algo que Úbeda lee bastante bien, o leyó al menos hoy bastante bien. Darle más minutos a los jugadores que están siendo suplentes, que no están teniendo tanta regularidad, y empezar en el banco con los titulares, con los que muy seguramente jueguen el primer partido de Copa Libertadores esta próxima semana. Y bueno, ya pasando los últimos 15 minutos de partido, donde Boca lo sufrió más que lo controló, digamos. Tuvo algunas jugadas que no terminó aprovechando muy bien. Quizás en cuanto al juego no fue los mejores minutos de Boca en el partido. Talleres que también tuvo alguna que otra ocasión que no pudo aprovechar, más de córner también, la pelota aérea. Pero bueno, se terminó ganando el partido, una victoria muy importante para seguir sumando a 3, tanto en el torneo de apertura, como para seguir sumando confianza y la buena racha que está teniendo Boca. Bueno, buena racha se podría decir, porque no tiene ningún partido perdido en los últimos 9 encuentros jugados. 5 partidos empatados, 4 ganados, pero al menos no hay derrotas. Creo que llega bien para enfrentar el partido en Chile en Copa Libertadores y luego jugar contra Independiente. Un Boca que jugará contra Independiente sin Paredes, porque hoy le sacaron la tarjeta amarilla, su quinta tarjeta amarilla en el torneo de apertura, y bueno, por esto justamente se pierde el partido contra el Rojo, el clásico, que la verdad esperemos a ver cómo llega Boca para ese partido. Esperemos tener algún jugador importante recuperado justamente para este encuentro contra el Rojo,
como Agustín Marchesín, que está lesionado y no sabremos cuándo volverá, pero no es una lesión grave, eso es lo que sí estoy seguro. Y luego el Chango Ceballos, que cada vez su lesión se va posponiendo más, primero eran 2 semanas, luego 3 semanas, ahora veremos cómo va progresando justamente la baja del Changuito. Y bueno, esperemos, al menos si no llega contra el partido de Libertadores, que llegue para el torneo de apertura contra el Independiente justamente. Pero bueno, muchachos, como dije, ganó Boca 0-1 en Córdoba contra Talleres. Y bueno, vamos a ir con el uno por uno, con las formaciones, con las estadísticas del partido. Y luego vamos a ir cerrando el video con esta gran victoria del conjunto Ceneice. Bueno, vamos con el partido 0-1 para Boca Juniors. Ahí tenemos la historia del partido, tenemos las estadísticas por acá. Total remate es 15-8, pero es verdad que los remates prácticamente ninguno habrá sido al arco de Talleres. Entre Boca, capaz 1 o 2 fueron al arco más o menos. Remates al arco, bueno, acá tenemos 2-2. Posesión 48-52, ataques 93-94, saque de falta 7-8, saque de esquina 6-3, fuera de juego 3-3, faltas 9-7, tarjetas amarillas 2-2. Entre estas, la de Leandro Paredes, que creo que fue la más importante, y tarjetas rojas 0-0. Vamos con las formaciones. El conjunto de local formó con un 4-2-3-1, Herrera en el arco, Báez, Fernández, Catalán y Sot. De la defensa, línea 4, Galarza y Ortegoza, Rick, Cristaldo Cáceres y Martínez. Ronaldo Martínez como delantero centro, el ex platense. Carlos Tevez, ícono de leyenda del club Ceneice. Y luego ingresaron De Pietri, Dávila, Maidana, Sforza y Beloyes. Y luego para el conjunto de Claudio Úbeda, formó con un 4-4-2, manteniendo la misma formación que los últimos encuentros. Leandro Brey en el arco. Bueno, un golero que no tiene mucha regularidad, es verdad, porque Marchesín, cuando no está lesionado, juega todos los partidos. Leandro Brey ni siquiera en Copa juega prácticamente. Y que hoy tuvo un partido quizás normalito, porque tuvo algunos errores, pero prácticamente la llegada de Talleres, como bien dije antes, no fueron prácticamente al arco. No le generaron peligro a Brey. Creo que con el juego de pies le cuesta un poco, sí, es verdad. Pero siendo joven, tomando tan pocos minutos, no teniendo regularidad en el equipo, creo que hoy pudo haber tenido un mucho peor partido del que tuvo. Es verdad que si este partido lo tiene Marchesín, que ya es un arquero consolidado en el mundo del fútbol, vamos a decir que un arquero de Boca no puede tener un partido como el que tuvo Brey hoy, si es que el arquero hubiese sido Marchesín, por ejemplo. Pero como es Brey, se lo entiende un poco más quizás. Creo que la mejor situación para Brey, para Leandro, sería irse a préstamo, no venderlo, porque creo que tiene mucho potencial para ser el arquero titular de Boca cuando ya no esté Marchesín y cuando no tengamos un arquero fijo, digamos. Irse a préstamo, que se coma 1.000.000 de goles en cualquier otro equipo, que aprenda los errores, porque es muy joven, ¿cuánto tiene? Tiene 23 años, es muy joven Leandro Brey, y podría irse a préstamo, jugar toda la partida titular, que le vendría muy pero muy bien para ganar experiencia y para que los errores que tenga en ese club, que esté jugando toda la temporada titular, no los cometa cuando vuelva del préstamo a Boca, porque para mí es un arquero que yo confío en él y que para mí, como digo, tiene mucho potencial y que podría pasar el mismo caso, por ejemplo, ahora que me estoy acordando con Rossi, que se fue a préstamo, que lo golearon, que tuvo errores antes en Boca contra Palmeiras, que tuvo errores bastante graves y que luego de ese préstamo volvió justamente al conjunto Ceneice, se terminó convirtiendo en el mejor arquero de América y ahora está en Flamengo, ganando Libertadores, ganando Brasileirao, siendo de los mejores arqueros de América. Creo que con Brey podría pasar un caso similar quizás. Pero bueno, esta es mi opinión. No sé, para mí tendría que atajar obviamente a Agustín Marchesín, titular indiscutible, pero Leandro Brey podría ser algo factible que pase eso, ¿no? Irse de préstamo y luego volver con un mejor nivel. Luego pasamos a la defensa, Barinaga, Figal, Pellerino y Braida. Creo que, bueno, Barinaga primero que reemplazó al Chelo Weigand, que estaba siendo titular últimamente. Este es el puesto más peleado, creo que en el 11. Si hay que jugar a la final de Libertadores, por ejemplo, hoy, no sabría quién decirte quién pondría a titular, si Barinaga o Weigand, pero hoy Barinaga la verdad que lo hizo bastante bien. A ver, no es que tuvo un partido de 10 puntos, pero fue un partido cumplidor. Luego Figal y Pellerino, la dupla de zagueros. Figal, de menor a mayor, para mí en el primer tiempo tuvo algunos errores que son típicos de Figal, se podría decir, pero en el segundo tiempo sacó todo, despejó todo y hay que reconocérselo también. Y Pellerino es un jugador que a mí me gusta muchísimo, es más, yo cuando había llegado recién a Boca, que había tenido una serie de partidos muy pero muy buenos, siempre que estuvo en Boca en realidad rindió bastante bien, siempre que lo probaron, siempre que jugó bastante bien, a un nivel de 6 puntos para arriba te diría. Hoy también volvió a tener un buen partido y yo lo pedía de titular para Boca. Era mi defensor favorito por encima de Ayrton Costa y por encima de Figal, por encima de Lautaro Di Lolo, por encima de todos los defensores que habían. Pellerino era mi jugador favorito de los defensores, claramente. Para mí podría pelear el puesto perfectamente. Digo que a este nivel no sé si le quita el puesto a Ayrton Costa, que la verdad está bastante bajo últimamente. Lautaro Di Lolo es el otro defensor central que para mí ya es un central segurísimo. Y Braida, la verdad, es un jugador que me gustaría verlo mucho más. Es un jugador que te rinde, que te hace la banda completa prácticamente, en ataque pasa muy bien, en defensa quizás le cuesta un poco más, pero es un jugador muy cumplidor, que te puede jugar de lateral, te puede jugar mediocampista, hasta incluso de extremo te ha jugado
en lo largo de su carrera ha jugado también esa posición. Y es un jugador que ha llegado hace creo que un año en Boca y que no ha jugado mucho. Creo que es un jugador que le da para jugar en Boca, pero que el técnico como que no sé por qué razón no lo prueba mucho. Tendría que sumar más minutos para mí. Luego en el mediocampo Ander Herrera, Milton Delgado, Belmonte y Aranda. Bueno, empezamos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, como se ve ahora. Ander Herrera, el primer tiempo regular, quizás 4 o 5 puntos, pero el segundo mejoró bastante. Lástima que salió temprano en el segundo tiempo y se fue enojado justamente porque creo que en el segundo tiempo salió su mejor versión en este partido y lo saca el técnico. Creo que también lo saca para darle más minutos a los titulares, para prepararlos un poco más físicamente al partido que se va a venir. Pero Herrera es un jugador muy clave en este equipo que para mí en los partidos importantes, por ejemplo Libertadores que se viene, o contra Independiente o contra River Plate también, o contra los otros Libertadores, no sé si tendría que arrancar de titular, pero me gustaría que finalice el partido. Eso sí, no le da para jugar los 90 minutos, así que para mí tendría que ser suplente, pero un suplente que te entre todos los partidos. Porque es muy interesante este jugador, que ya lo conocemos, tiene... ¿Cuántos años tiene? Vamos a ver. Tiene una carrera larga ya. 36 años. Pero tiene un talento espectacular, muy por encima de la media del fútbol argentino. Incluso casi que te diría el mejor, o el más talentoso al menos. Y que tendría que jugar muchísimo, la verdad, Ander Herrera. Es un jugador que te brinda muchísimo también en medio campo. Quizás el retroceso lo cuesta un poco más, como ya lo mencioné en otros partidos. Pero el Vasco, la verdad, es muy, pero muy bueno. Bueno, luego seguimos con Milton Delgado, un chico de las inferiores de Boca, que ya se sentó hace bastante en el equipo. Dupla ahí de medio campo con Leandro Paredes. En esta ocasión fue con Tomás Belmonte. Y la verdad, esta dupla de medio campo me gustó mucho hoy. Creo que los dos tuvieron un rol, quizás Milton Delgado más defensivo, Belmonte más ofensivo. La primera jugada del primer tiempo que le deja solo a Merentiel casi, que se tenía que pasar al defensor y terminar en gol prácticamente. Es una muy buena jugada de Belmonte. Y la verdad que hoy me gustó su partido. Hoy rindió bastante, pero bastante bien. Creo que tendría que sumar más minutos porque es un jugador muy interesante. La verdad que sí, ha mostrado un gran nivel cuando se ha vinculado con Lautaro Blanco temporadas pasadas. Pero Belmonte, la verdad que si vuelve a ese nivel, podría incluso pelear la titularidad. No te digo con Aranda, con Merentiel o con Vareiro, pero podría meterse por algún lado ahí. Y luego Milton Delgado también es un jugador que retrocedió mucho más en este partido y le tocó un rol mucho más defensivo porque por la ausencia de Leandro Paredes justamente, que cuando está Leandro, Milton Delgado ha llegado muchísimo más al área. Eso es una faceta nueva que la ha descubierto Claudio Ueda y muy buena también por destacar. Y luego Tomás Aranda, un chico que, permítame ilusionarme, es un crack, es un fenómeno. No tengo casi palabras para describir lo que me impresiona este muchacho. Es buenísimo. Cada pelota que toca es innovadora. Te crea cada recurso, tiene en esos pies. Te gametea para un lado, te gametea para el otro, te define, te asiste. Es muy asistidor. Sabe cuándo pasar la pelota, que eso es importante siendo tan joven. La verdad es un muchacho espectacular y quiero verlo muchísimo más. Obviamente tiene que ser titular en este equipo, indiscutiblemente. Se ha hecho cargo de la ofensiva Boca en todos los partidos que ha jugado. Ha sido el principal candidato por el cual Boca lleva parte de su ataque. Y la verdad es un muchacho espectacular. Sinceramente me encanta este jugador. Y bueno, luego la dupla de 9 extranjeros. Vareiro el paraguayo y Merentiel el uruguayo. Vareiro con el gol, el único gol del partido. A pesar de esto, de haber anotado, de haber hecho el 1-0 o el 0-1 justamente del equipo visitante, creo que no tuvo un excelente partido para mí. Es más, no te diría que ni que fue de los mejores del partido. Creo que vinculándose al juego ha cambiado mucho la faceta de Boca, en ese aspecto al menos, en cuanto a la vinculación del juego, en cuanto a repartir juego, en cuanto a bajar, a ser protagonista de la jugada, a ser una opción más para los mediocampistas para justamente empezar los ataques de Boca. Creo que eso le ha aportado muchísimo, es un jugador que necesitaba Boca. El doble 9 con Cavani y Merentiel o con Merentiel y Milton Jiménez no es lo mismo que con Vareiro, se nota muchísimo la diferencia. El paraguayo llegó para quedarse y para ser el titular de Boca junto con Merentiel, porque el doble 9 es cuando mejor rinden ambos para mí. Y la verdad es que tuvo esa oportunidad en el segundo tiempo que le pasa un pase a Aranda justamente filtrado que no está en offside y remata muy cerca del palo, termina desperdiciándola quizás, pero que luego se remide y hace el único gol del partido con un excelente pase a Merentiel. Quedamos con la bestia, la asistencia, terrible asistencia la verdad. Y no me terminó de convencer su partido, hoy creo que ninguno de los 9 me terminó de convencer al 100% su partido, pero Merentiel, aparte de que no me convenció su partido, no estuvo muy participativo tampoco. Pero en las que estuvo participativo fue muy determinante, porque terminó dando la asistencia a Vareiro para que defina y haga el gol de placer. Una asistencia muy buena, muy pero muy buena, un pase filtrado espectacular de primera encima, un toque de calidad espectacular de la bestia sinceramente. Y bueno, este doble 9 que tiene que ser titular sí o sí. Creo que no hay otra opción, ni Ángel Romero, ni Milton Jiménez, ni Cavani. No, para mí es Merentiel y Vareiro sí o sí la dupla de delantero centro que tiene que tener Boca, el conjunto de justamente Claudio Úbeda. Un Claudio Úbeda que hoy
Para mí planteó un partido perfecto. Lo entendió de principio a fin, cómo tenía que plantear este partido contra Talleres. Poner suplentes, los recambios de los titulares tienen que ser en el segundo tiempo a partir de ahí, y dejar con descanso a los titulares para ver el partido de Copa Libertadores y luego contra el Rojo. Un partido excelente para mí planteado de Úbeda, que hizo bien los cambios, bien los minutos de los cambios también, y que le dio más tiempo a los suplentes que algunos hoy demostraron que merecen tener más minutos, como por ejemplo Braida, como por ejemplo Belmonte, como por ejemplo Pellegrino, y bueno, eso es lo que destaco hoy de Úbeda, que la verdad me gustó mucho su planteamiento hoy. Luego ingresaron a Casíbar, Lautaro Blanco, Milton Jiménez, Leandro Paredes y Ángel Romero. Y bueno, muchachos, hasta acá mi opinión del partido, el análisis, el uno por uno de los jugadores, las estadísticas, repasando un poco lo que fue el encuentro de hoy contra Talleres de Córdoba, 0-1 la victoria de Boca. Y bueno, muchachos, esperamos el partido contra la Universidad Católica en Chile, de visitante, un partido que tiene que ser crucial para empezar bien con el pie derecho en la Copa Libertadores. Y bueno, vamos a subir también la opinión de ese partido. Nos vemos, suscríbanse y coméntenme qué les pareció esta victoria de Boca, con un gran planteamiento, un excelente planteamiento de Claudio Bóveda, que también hay que darle merecimiento cuando justamente acredita dárselo. Nos vemos, muchachos.